Muy buenos días, sean bienvenidos a su programa Radio Vacio Bebé. Llegamos a ustedes gracias al trabajo en equipo de la Dirección de Comunicación y Proyección Universitaria del Programa de Formación de Grado en Comunicación Social. Este espacio nace con el compromiso de informar y formar a la comunidad bebisa, propiciando el debate y la comprensión de temas de interés nacional e internacional que compete a la vida universitaria. ¿Quién le habla? Luis Ortiz. El tema que corresponde el día de hoy: Venezuela luchará por el Esequibo en instancias internacionales. Para analizar este tema nos acompaña la profesora del programa de Historia, el programa de formación de grado de Historia de la Universidad Bolivariana de Venezuela, Aurelena Rojas, el profesor de Economía Política, Pablo Jiménez, y también tendremos más adelante al profesor de Relaciones Internacionales, Francisco González. Ellos nos van a ayudar a profundizar y aclarar los aspectos fundamentales del tema del día de hoy, recordando que es Venezuela luchará por el Esequibo en instancias internacionales. Profesora Aurelena, muy buenos días. Buenos días. Profesora, cuéntenos o explíquenos qué debemos conocer los venezolanos para comprometernos en la reclamación del territorio Esequibo. Muy bien, lo primero es que en este tema del Esequibo hay que tener en cuenta que no solamente estamos transitando en un devenir histórico, sino que también debemos transitar los caminos de las relaciones internacionales y el derecho público internacional. Yo pienso que hay como 3 hitos fundamentales en este tema del Esequibo y de la reclamación que sobre todo se motorizó en casi todo el siglo XIX de nuestra historia republicana. Y ese primer elemento es el principio del iutis posseditis iuri, que se incorpora a partir de la Constitución de Colombia la Grande, o como se conoce vulgarmente, la Gran Colombia, en la que hay la idea de que quien ha poseído es el que debe seguir poseyendo hasta que se dirima quién debe ser el legítimo y el real poseedor. De hecho, esta doctrina fue incorporada en la Constitución de Cúcuta y después en las leyes fundamentales de Colombia, en las que se instituye que esta Gran Colombia, territorial e institucionalmente, era la comprendida por la que era la Capitanía General de Venezuela, más todos aquellos procesos de conquista y colonización que se motorizaron desde finales del siglo XV hasta por lo menos buena parte del siglo XIX. Ese principio del iutis posseditis iuri, que además es un principio romano en realidad, en sus orígenes, fue incorporado en nuestra primera constitución como República de Venezuela, la de 1830, bajo la presidencia del general Páez, en donde se hace expresa mención de que el territorio de la República de Venezuela es la que correspondía a la Capitanía General de Venezuela de 1777, de forma tal que los límites territoriales, por lo menos al sur de Venezuela, justamente terminaban en esta línea divisoria, que es la que ha estado, digamos, en litigio y que ha sido el punto de controversia con el tema del Esequibo, justamente allí en el río Esequibo. Y es lo que ha desconocido durante todo el siglo XIX y todo lo que corrió el siglo XX Inglaterra o la Gran Bretaña en sus distintas vertientes, porque recordemos que Gran Bretaña es un imperio, pero además Gran Bretaña conforma una monarquía y además Gran Bretaña fue la poseedora inicial del territorio que hoy conocemos como Guyana, la República Cooperativa de Guyana. Bueno, eso sería, digamos, como el primer elemento. El segundo elemento importante que tenemos que conocer aquí es el Tratado de París, que se celebró en 1899, en donde representantes de la corona británica y representantes de los Estados Unidos de Norteamérica firman un acuerdo en donde se reconocen mapas, documentos, etcétera, forjados por el Imperio Británico, ¿verdad? Para realizar jurídicamente el despojo.
desconociendo el principio del iutis posseditis iuri, incorporaron, por lo menos desde el principio del siglo XIX, y de eso da cuenta, por ejemplo, el ministro de Relaciones Exteriores de la Gran Colombia, Pedro Gual, en el que Gran Bretaña alude al principio del iutis posseditis facti, es decir, todo lo que de facto los británicos habían conquistado, penetrado, ocupado, etcétera, que se realizó durante todo lo largo del siglo XIX, sobre todo en América del Sur. Y por supuesto, quizás el instrumento jurídico muchísimo más importante dentro de todos estos elementos tiene que ver con el Tratado de Ginebra, que se celebró o que se firmó en 1966 entre la República de Venezuela, la República de Irlanda, de Gran Bretaña y sus posesiones irlandesas, entendiendo que también la participación de Guyana, no como república, sino como una de las posesiones británicas que estaban en proceso de constituirse como tal república. En este contexto del Tratado de Ginebra, se instituye a través de la Organización de las Naciones Unidas el hecho de que a partir de la declaratoria de Guyana como república y no como parte de la corona británica, los procesos de negociación territorial y de delimitación de frontera tenían que hacerse ante el árbitro internacional que en cabeza de la Organización de las Naciones Unidas, ¿verdad?, entendiendo que aquel protocolo firmado en 1899 era nulo e írrito. Tanto es así que durante todo el siglo XX, todos los gobiernos de distintas talantes, o casi todos, reclamaron la nulidad de ese acuerdo, de ese Tratado de París de 1899, y por eso es que se llega hasta 1966 con la firma del Tratado del Convenio de Ginebra, ¿verdad? Y se iniciaba un nuevo proceso de negociación para hacer las delimitaciones y demarcaciones que legalmente le correspondían tanto a Venezuela como a la posterior República Federativa Cooperativa de Guayana, que se efectuó en 1970. Hay también un protocolo de Puerto España. El protocolo de Puerto España sencillamente pone en suspenso esos procesos de negociaciones, aunque la República de Venezuela no había firmado, o sea, no había ratificado esa convención, se respetó, por lo menos de parte de Venezuela. Guyana lo había asumido, digamos, fueron más o menos como 12 años de suspensión lo que se planteaba en ese momento, y no fue sino hasta el gobierno de Luis Herrera Campins en que ahí se hace, digamos, como el alto con respecto a esa suspensión de esos procesos. Es decir, nosotros tendríamos estos elementos jurídicos, pero también históricos, de contextualización histórica, pero también de contextualización jurídica, en la que por casi siglo y medio, la Gran Bretaña, como potencia, como monarquía, pero además como un polo hegemónico de penetración, colonización y neocolonización, sigue ahora a través de las corporaciones multinacionales, sigue buscando esos procesos de expansión y de apropiación, antes persiguiendo el dorado, persiguiendo el oro, es decir, la economía de extracción. Ahora buscando ese oro negro que todos conocemos como el petróleo, pero en donde además, se asientan personas, riqueza, naturales, potencialidades energéticas como la electricidad, bueno, el agua, etcétera, y una serie de cosas. Así que nosotros lo que tenemos que tener presente siempre en una discusión sobre el tema del Esequibo, que es un tema complejísimo, tenemos que tener siempre presente estos 3-4 elementos. El iutis posseditis iuri, el Tratado de París de 1899, el Tratado de Ginebra de 1966
y este último proceso que se dio alrededor de 1870 y que suspende por 12 años las negociaciones, aunque estas han seguido. Ok, profesor Aurelina Rojas, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, recientemente afirmó al país ante una sesión en la Asamblea Nacional que factores externos enemigos del pueblo venezolano han avivado el conflicto y sin titubeo señaló que la petrolera estadounidense ExxonMobil, quien gracias a una concesión con el gobierno guyanés descubrió un yacimiento petrolífero, pese que está prohibido por tratarse de un territorio en disputa. ¿Qué puede decirnos al respecto del tema? Fíjate, nosotros tenemos que tener claro, y aquí nuestro compañero economista también nos puede aportar mucha información sobre eso, tiene que ver con los modelos de desarrollo implantados desde los polos hegemónicos. Es decir, nosotros asistimos a un proceso de conquista y colonización, de apropiación, no solamente de los recursos, no solamente de las tierras, sino también de colonización de las ideas, de los sentires y de los pareceres de nuestros pueblos en América Latina. Ese proceso en muchos casos no ha terminado. Esos son procesos en los que normalmente lo que aflora es el tema económico, pero además tiene que ver con esas ansias de manejo del poder, porque si no, tú no hubieses todavía hoy en día, en pleno siglo XXI, a un pueblo hegemónico como la Gran Bretaña, queriendo neocolonizar, queriendo penetrar, queriendo plantarse, ¿verdad? Y decir, aquí estamos nosotros, que somos, además lo dicen, que somos un imperio. Nosotros vivimos el proceso con las Islas Malvinas y nosotros sabemos que ese proceso terminó en guerra, pero también sabemos que con toda la cuestión del desarrollo y la explotación petrolera y la incorporación de nuevas formas de pensar los modelos de desarrollo, sobre todo en América Latina, sabemos perfectamente bien que esa fachada la cubrió vía el pensamiento neoliberal estas corporaciones, sobre todo las petroleras. Pero es que está la corona, que sigue siendo corona hoy en día. Están sus brazos armados, que son los medios de comunicación, que ideologizan, ¿verdad? Incluso nos llaman patrioteros o locos por querer desarrollar procesos de desarrollo o modelos de desarrollo distintos a los que ellos plantean. Pero es que además también están otro tipo de corporaciones como la financiera. Entonces, el deseo desde el principio de penetrar, de colonizar, de estar, del iutis posseditis facti, no ha culminado. Empezó a finales del siglo XVI. Continuamos en esto. Profesor Pablo, ¿nos puede agregar algo sobre este tema? Sí, bueno, muy completa la intervención de la profe. Solo pudiera agregar que, digamos, si nos ve el proceso histórico que ella nos estaba comentando, eso tiene una contraparte también económica y que en buena medida, si nos vamos al siglo XX, la historia de América Latina ha estado asignada por la dependencia económica, ¿no? Por la dependencia económica de los centros de poder económico, pues. En ese sentido, el proceso de independencia política nos legó en el siglo XIX y más concretamente en el siglo XX un legado también de dependencia económica hacia los grandes centros de poder. Entonces, ese proceso lo comprendió muy bien el comandante Chávez y entendió que solo rescatando el pensamiento bolivariano unionista era posible conformar un polo geopolítico, un polo de poder en esta región que permitiera precisamente completar ese proceso de independencia que se inició en el siglo XIX. Es por ello que se plantea entonces todo el tema de la integración económica y de la unión, en el cual Venezuela jugó un rol preponderante en estos últimos 15 años.
Ejemplo de ello, por ejemplo, fue Petrocaribe, una nueva instancia de cooperación energética, de unión entre naciones, que aspiraba a finalmente convertirse en un gran espacio de integración económica entre países pequeños, países como Venezuela también, que es una potencia energética, ¿verdad? Y que en todo caso lo que buscaba era conformar ese gran polo de poder. Entonces un ejemplo de integración, digamos, basado en la colaboración, en la cooperación entre los países, y en donde, por cierto, estaba la República Cooperativa de Guyana, ¿no? Entonces, el propio comandante Chávez habló de las posibles soluciones diplomáticas al problema de este territorio, ¿verdad? Y donde nosotros no debíamos imponernos. En tal sentido, es importante destacar que ahí hay dos elementos. Por un lado están los intereses de las grandes corporaciones petroleras, ¿verdad? Que han venido, digamos, generando una nueva estrategia global que la podemos identificar, por ejemplo, con el caso del fracking en Estados Unidos. Digamos, esa primera alza de precios de petróleo, y después toda una estrategia para desmembrar la OPEP, por ejemplo, ¿verdad? Eso ha llevado una gran estrategia en la cual este espacio, ¿verdad?, les proporciona la posibilidad de obtener un petróleo barato, ¿no? Entonces, por otro lado está la posibilidad de derrumbar o conspirar contra la revolución bolivariana. Ok, esa segunda posibilidad nos lo va a decir al regreso del programa, porque nos toca realizar una pausa musical y ya regresamos con mucho más de tu programa Radio Vaso. Y estamos de vuelta con tu programa Radio Vaso Bebé. Hoy con el tema Venezuela luchará por el Esequibo en instancias internacionales. Con la participación de los profesores de la Universidad Bolivariana de Venezuela, la profesora de Historia, Aurelena Roja, el profesor de Estudios Internacionales, Francisco González, y el profesor de Economía Política, Pablo Jiménez. Hemos oído del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, que el escenario que se ha venido montando con la complicidad de importantes sectores políticos y económicos de la República Cooperativa de Guyana contra Venezuela es un escenario grave, peligroso, que debe ser disputado con la Unión Nacional, que debe seguir neutralizado, y Venezuela debe seguir levantando con más fuerza que nunca la reclamación justa sobre el Esequibo por las vías del derecho internacional y reconquistarlo por la vía de la paz. Por ello, Venezuela no se rendirá ante la disputa y acudirá a las organizaciones nacionales, a la Organización de Naciones Unidas y a la Unión de Naciones Suramericanas y a otros organismos internacionales, ya que se trata de una deuda histórica, como nos venían comentando la profesora de Historia. Ahora, ¿qué me dicen los especialistas en relaciones internacionales de la Universidad Bolivariana de Venezuela al respecto de estas medidas, profesores? Bueno, te estaba comentando unos datos importantes sobre esos dos elementos allí que no podíamos perder de vista, que uno era el tema energético y el otro es la amenaza directa contra el proceso de cambio, contra la revolución bolivariana. En ese sentido, en el tema energético, a veces nosotros tenemos memoria corta, y recordemos que luego de la aprobación de la ley de hidrocarburos, que por cierto fue motivo de un golpe de Estado, luego de la aprobación de esa ley se pasa a un nuevo esquema de negociación con las empresas transnacionales, que es el esquema de las empresas mixtas. Recordemos que fue precisamente la ExxonMobil la única empresa que no aceptó este tipo de esquema y que, por cierto, nos demandó, ¿no?, ante mecanismos, tribunales de arbitraje internacional, y finalmente, recordemos el monto por lo que nos demandó era algo exorbitante, y finalmente perdió esa reclamación, pues esa demanda que nos estaba haciendo. Entonces, es una empresa que, más allá de que toda empresa capitalista vela por sus propios intereses, que no son otros que la acumulación capitalista, es una empresa que ha estado en una constante amenaza a agresión contra Venezuela en términos energéticos. Y entonces esa es la misma empresa que ahora está allí en la costa de Guyana, o en la costa del territorio que estamos en reclamación, desarrollando sin ningún permiso
exploración. Y por otro lado se dice, esto habría que preguntarlo con precisión a los geólogos, recordemos que además también somos la primera reserva de petróleo del mundo, tenemos, si no me equivoco, 515 mil millones de barriles de petróleo, y buena parte de esos barriles están en la faja del Orinoco, y que ese pozo de alguna manera se conecta por bajo tierra por esta exploración que está haciendo la Exxon. Es decir, que posiblemente eso que no pudieron obtener directamente en la faja lo van a obtener por vía marítima, pues por la vía de la exploración ahí costa afuera. Entonces, ese elemento es importante y que además se combina con la posibilidad o el uso de esta empresa y de esa iniciativa de exploración para amenazar, para crear un conflicto entre dos naciones hermanas, ¿verdad? Entre una nación que además formaba parte de Petrocaribe, ¿verdad? Y que en todo caso nos plantea una desconfiguración del proceso de integración energética de Petrocaribe, del proceso de unión política que estaba planteado en la ANASUR, o sea, crea ruido, crea distorsiones en lo que fue el proceso que hemos venido adelantando en estos últimos tiempos, que es precisamente el proceso de unión, y que, como te decía, es la gran respuesta que entendió Chávez para avanzar sobre la base de esa superación de esa dependencia económica y política. Profesor Francisco, cuéntenos, usted es especialista de la Universidad Bolivariana de Venezuela en lo que es la parte de relaciones relaciones internacionales. Recordando que el presidente Maduro nos invitó a todos que vamos a recuperar el Esequibo por vía de derechos internacionales y reconquistarlo por vía de la paz. También tenemos que tomar en cuenta de que de Venezuela considera nulo el Tratado de París, el cual ilegalmente cedió el Esequibo a Guayana. El presidente indicó nulo y reiteró este tratado que data de 1899 sobre la delimitación del territorio nacional. ¿Nos puedes explicar sobre este tema y sobre este tratado? Okay. Un poco siguiendo las ideas que los compañeros han definido acá, ¿no? Y claro, hay que hacer como definir dos contextos históricos concretos, que es el momento de 1899, como tú bien dices, que donde se hizo ese laudo arbitral, ¿verdad?, que fue impugnado posteriormente en los años 60, y luego el momento actual. Es decir, el contexto de integración en la actualidad. También creo que hay que definir un momento histórico muy importante en lo que es la integración latinoamericana, que bien lo decían los compañeros también, que es la época en que Bolívar está activo, ¿no?, en la política internacional, y lo que fue de algún modo la Colombia, o la ya después llamada Gran Colombia en América Latina, y que se delinea de alguna manera en 1826 con el Congreso Anfictiónico de Panamá. Allí hay que ver varias aristas, ¿no? También en el discurso del presidente Maduro hablaba de lo que era la doctrina Monroe, es decir, esa doctrina que expresa de alguna manera la hegemonía o la pretensión de Estados Unidos de mantener un cónclave de sus intereses, primero desde Estados Unidos hacia Estados Unidos y luego hacia América, toda América Latina y el mundo. Venezuela, de alguna manera, desde la época de lo que fue las revoluciones hispanoamericanas, ¿verdad?, como lo fue el ideal bolivariano, fue un contrapeso en aquel momento, y bien lo define Bolívar en lo que fue la Carta de Jamaica, ¿verdad?, lo que era la situación, de alguna manera, de política de aquel momento histórico en que él vivía, y cómo Estados Unidos se estaba erigiendo como una especie de imperialismo que venía por un lado, a terminar o socavar los intereses de lo que era España e Inglaterra, Europa en ese momento, pero también apropiarse de lo que eran los intereses de América Latina. Bolívar lo vio con mucha premonición, ¿verdad?, y lo definió en aquel momento, cuando hace esa famosa frase que decía: los Estados Unidos parecen destinados por la providencia a plagar la América Latina de miserias en nombre de la libertad. Claro, era una libertad para la libre empresa, una libertad que se expresa a partir de lo que fue la guerra civil estadounidense, la guerra de secesión interna de 1860-1865,
donde el norte industrializado gana y de ahí en adelante viene la expansión de Estados Unidos, de las 13 colonias, y luego eso se va a expandir hacia el resto del continente con lo que le llamaban el destino manifiesto. Eso fue de alguna manera la premonición que tuvo Bolívar y que se expresó a lo largo del tiempo, que se manifiesta en el Congreso Anfictiónico de Panamá, donde Estados Unidos ponía un cónclave con los dos emisarios que enviaba allí. Uno solo llega porque el otro se murió en el camino en Cartagena de fiebre amarilla, pero el que llegó fue muy claro con la posición de Estados Unidos del presidente John Quincy Adams para la época y la doctrina Monroe, que viene desde 1823. Eso se va a expresar en términos históricos hasta aproximadamente 1890 con la primera convención interamericana que se da también en Washington, en Estados Unidos, ¿verdad?, que la criticaba Martí. Martí era escritor internacional, escribía artículos de prensa en unos diarios en Argentina, y también la profesora que también sabe, y en Nueva York escribía y planteaba lo que a la postre sería el panamericanismo, que se desarrolla institucionalmente ya luego de la posguerra con lo que es la aparición de la Organización de Estados Americanos, y Estados Unidos se erige como primero como el adalid del imperialismo mundial, socavando los intereses de Inglaterra, y también como, digamos, adalid también de ese imperialismo para América Latina. Y en este sentido y en ese contexto, ¿verdad?, lo que fue ese laudo arbitral de París, donde Venezuela no tuvo representación directa, sino fueron rusos, estadounidenses y norteamericanos, fue prácticamente lo que le dio vida institucional o jurídica al imperialismo estadounidense, donde Estados Unidos se erige como la potencia internacional a través de ese laudo que lo jugó a los intereses de ellos en particular, ¿verdad? Entonces Venezuela perdió todo este territorio del cual estaban hablando los compañeros, ¿verdad? Pero también hay que ver cómo actuaron los presidentes de la época, ¿no? En ese sentido creo que es importante ver el presidente de la época, Ignacio Andrade, y lo que había sido el liberalismo de la época, cómo actuó en función de los intereses de Estados Unidos en el momento, ¿verdad? Yo creo que eso es una cosa que queda para la investigación, y ver también que gobiernos entreguistas de América Latina han cedido muchos de los intereses nuestros por sus intereses particulares. Profe, para el presidente Nicolás Maduro no existe la menor duda de que se ha montado toda una operación de provocación detrás de esto está la ExxonMobil y los intereses del lobby petrolero armamentista que influye de manera decisiva en el Pentágono y todos los planes imperialistas de Estados Unidos. Una provocación que se ha venido conteniendo y disipando por vías diplomáticas. Vamos a escuchar un audio del presidente Nicolás Maduro que nos habla que nos mete en contexto de este tema, sobre este tema. Este gobierno que hoy está al frente de nuestra hermana República Cooperativa de Guyana es un gobierno que llegó al poder en medio de circunstancias críticas de la sociedad y de la política guyanesa, y que tuvo la ExxonMobil una altísima influencia para su postulación, su campaña y su llegada a la presidencia de Guyana. Ok, esas fueron palabras del presidente Nicolás Maduro. Profesores, el presidente Nicolás Maduro ha diseñado toda una estrategia diplomática sobre el tema del Esequibo. Una de ellas es la revisión integral de las relaciones internacionales con Guyana y reducir el personal de la embajada venezolana en el país vecino. ¿Qué implicaciones tienen estas decisiones? Bueno, yo creo que lo primero que nosotros tenemos que pensar es la necesaria contextualización, tal como lo está también planteando el presidente Maduro en estos momentos, digamos, un poco álgidos o ríspidos con la República Cooperativa de Guayana. Hay que hacer mucha contextualización histórica porque no fue fácil tampoco para ninguno de los gobiernos del siglo XIX venezolano, y quizás peor para los del siglo XX, ¿verdad?, poder llegar a acuerdos o poder llegar a sentarse como buenos vecinos a dirimir controversias de este talante. Primero porque las relaciones eran totalmente asimétricas. Fíjense que, por ejemplo, un año antes de la firma del Tratado de Ginebra, el Departamento de Estado de los Estados Unidos hace las siguientes consideraciones a todos y cada uno de los informes, protestas que habían presentado los distintos gobiernos
venezolanos desde por lo menos 1821, en función del iuris posseditis iuri, hasta por lo menos 1965. El informe dice lo siguiente: USA nunca ha cuestionado el laudo de 1899. Y enseguida dice, en este momento, 1865, es decir, un año antes de la firma del Tratado de Ginebra, dice, en este momento puede ser de nuestro interés decirle a los venezolanos que ellos no pueden contar con nuestro apoyo para avanzar en su reclamación. Luego, los venezolanos deben encontrar una solución amigable con el Reino Unido. Es decir, la disputa, la puesta en juego está en la llave que se plantea entre los Estados Unidos de Norteamérica y el Reino Unido, como a tales potencias y como a tales embriones no, serían, digamos, focos, polos de neocolonización. Y siguen, le hemos dicho a los británicos, es decir, los estadounidenses, que nosotros esperamos que la disputa pueda ser resuelta entre dos buenos amigos, como son el Reino Unido y Venezuela. Fíjense que todavía aquí no estamos hablando ni siquiera de Guyana, porque además Guyana alcanza, y eso no lo podemos dejar de pasar, y por eso es importante la contextualización en términos históricos, Guyana se convierte en república a partir de 1970, pero además por presiones de la Organización de Naciones Unidas, que estaba empujando sobre todo a potencias como el Reino Unido o la Gran Bretaña a empezar los procesos de descolonización. De hecho, en el Tratado de Ginebra, que se fue firmado en 1966, se establece que los arreglos tenían que ser entre Venezuela y el Reino Unido. Pero es que además el Reino Unido ponía en entredicho o ponía como condición sentarse en esta comisión mixta siempre y cuando se adelantaran satisfactoriamente este proceso, entre comillas, pongámoslo, este proceso de descolonización y posterior conformación de la República Cooperativa de Guyana. Entonces, tenemos que hacer contextualización constante, sí. Tenemos que ver cuáles eran los intríngules, sobre todo en el siglo XIX, sí, porque además el siglo XIX, y esa es una gran enseña de la historia, el siglo XIX nos pilló a todos matándonos unos contra otros. Y en la medida en que nosotros estuvimos matándonos unos contra otros, los grandes polos hegemónicos nos estaban despojando. Entonces, ese tiene que ser, digamos, un poco la enseña que tenemos que recoger y estar unidos ahora, para que la vía diplomática, la vía de la paz, se haga en conjunto y no todos dispersos matándonos unos a los otros. Profesor Francisco, ¿qué nos puede decir sobre eso, sobre las medidas que tomó el presidente? Mira, pasa también, hay que ver lo que está pasando en América Latina en los años 60, ¿no? Recordemos que aquí había una política anticomunista en esa época, fomentada desde la política de Kennedy, ¿verdad? Y generar los posibles focos que había en América Latina. Entre esos era Guyana, justamente, y la política venezolana, que era totalmente muy cercana a la política estadounidense, pues quería generar un cerco hacia el gobierno, digamos, de alguna manera izquierdista, o con posibilidad de ser izquierdista allá en Guyana, y de hecho el mismo Fidel Castro salió declarando hace días que ellos, si bien apoyaban la izquierda de aquel momento de Guyana, pero que no estaban a favor de los intereses que habían lesionado a Venezuela en esa época. O sea que fue un contexto internacional bien complejo en el cual habría que analizar más a fondo esta temática, ¿ves?